Así que cuando ellos llegan en Éxodo capítulo 19 al monte de Sinaí, ya en el desierto, que habían sido liberados de Faraón, él les dice que su deseo era tener un reino de sacerdotes. Así que todo el pueblo debía ser un sacerdocio corporativo, debían ser sacerdotes. ¿Y qué es un sacerdote? Es uno que adora a Dios, es uno que sirve a Dios. La intención de Dios nunca fue tener una clase sacerdotal, unos intermediarios entre Dios y los hombres. La clase sacerdotal sale por causa del pecado del pueblo de Israel, allí delante de Sinaí. Cuando Moisés sube al monte, el pueblo, después de unos días, dice: Moisés no baja, pues vamos Es más, le pidieron a Aarón que les hiciera algo. Y Aarón edificó ese becerro de oro. La intención de Dios no era que él tuviese intermediarios, pero por causa del pecado del pueblo, Dios levanta a la tribu de Leví, y de la tribu de Leví los primogénitos se convierten en sacerdotes, en el sumo sacerdote, y el resto de los hijos de Leví en sacerdotes o levitas. La familia de Aarón eran sacerdotes y el mayor siempre era el sumo sacerdote, y se convierte en un sacerdocio, en un sacerdocio temporero por causa de la caída del hombre. Pero el sacerdocio eterno es, dice Hebreos, que es conforme al orden de Melquisedec, porque la primera aparición de un sacerdote en la Biblia no es Aarón, sino Melquisedec. Y el principio de las Escrituras es que cuando algo aparece primero, eso es lo que es, el principio. Conforme al Nuevo Testamento vemos que Jesús no era sacerdote conforme al orden de Aarón, sino conforme al orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec no ofrece becerros, ni machos cabríos, ni ofrendas físicas. Era un sacerdocio que ministraba vino y pan. Así que entonces esto tiene que ver con algo orgánico, porque el vino era para beber y alegrar, y el pan para comer, para suministrar. Así que entonces, con esta introducción, yo quiero mostrarles que todos nosotros entonces necesitamos ser perfeccionados en cuanto a lo que es servir, porque nuestro concepto de servicio está degradado. Nosotros entonces en esta conferencia necesitamos tener una actitud de discípulo, una actitud de tener un corazón como un discípulo. ¿Y qué es un corazón de un discípulo? ¿Qué es una actitud de un discípulo? Uno que no sabe nada. Yo estoy aquí para aprender. ¿Sabe que yo vine aquí este fin de semana? Aprender a servir al Señor. Porque entonces en la economía neotestamentaria el Señor quiere restaurar todas las cosas al principio, y entonces el sacerdocio nuestro y nuestro servicio al Señor no es conforme al orden de Aarón, sino conforme al deseo de Dios de que todos seamos sacerdotes. Amén. Solo hubo 2 amén. Creo que lo voy a decir otra vez. Conforme a la economía neotestamentaria, el deseo de Dios es recobrar su intención en Sinaí, donde todo el pueblo sea sacerdotes. Amén. Así que todos nosotros somos sacerdotes. Todos nosotros somos aquellos que sirven y adoran a Dios. Pero ¿cómo debe ser nuestro servicio? Nuestro servicio no debe ser un servicio en vejez, ni debe ser un servicio en mortandad. ¿Qué es un servicio en vejez y en mortandad? Es un servicio rutinario, algo que uno lo hace rutinariamente. Los que me conocen hace unos años, bueno, para hacerle más, estuve hace unos días en Chile visitando a un hermano, y me quedé en la casa de otros. ¿Dónde me quedé? Me dicen: hermano, vimos un video suyo diciendo estos mensajes, y ahí usted tenía el cabello, el poco cabello que tiene lo tenía negro.
Y yo le digo, pero si eso fue hace año y medio. Y dice, en año y medio se le ha puesto el cabello blanco. Mi punto no es el cabello blanco. Mi punto es que cuando nos ponemos viejos, empezamos a hacer cosas rutinariamente. Uno sabe que se está poniendo viejo cuando tiene rutinas. Mi suegro vive con nosotros, él tiene 90 años. Todas las mañanas, a las 5 de la mañana, usted puede estar seguro que él se está levantando y yendo a la cocina a buscar café. Todos los días. Tiene 90 años. Nuestro servicio no puede ser rutinario. Nuestro servicio no puede ser en vejez ni en mortandad. ¿Qué es un servicio en mortandad? Un servicio que uno lo hace naturalmente, por la capacidad natural que uno tiene. Hay personas que son muy diestras en administración. En administración. Van y estudian gerencia en la universidad, administración, y vienen a la iglesia y se requieren unos servicios y se ofrecen de voluntarios y dicen, no, sí, yo sé lo que es hacer las cosas. Y dice, y tú vas a hacer esto, y tú esto, y tú esto, y tú. ¿Qué es eso? Eso es un servicio natural. No puede ser ni en vejez ni natural. Un servicio natural es que un servicio que depende uno de la propia capacidad de uno y de lo que uno ha aprendido o por enseñanza secular o por capacidad natural. Hay algunas personas que son capaces naturalmente de hablar, tienen oratoria. Desde pequeños hay que decirle, cállate, pero este niño no se calla. Tiene una capacidad natural de hablar. Crece, se convierte en un conferenciante, o en un profesor, viene a la iglesia y quiere dar mensajes, porque tiene la capacidad natural. No es por nuestra capacidad natural. O en este mensaje vamos a ver que para servir al Señor hace falta algo más que capacidad natural y hace falta más que hacerlo porque ya uno sabe cómo hacerlo. ¿No se ha dado cuenta usted que a veces va conduciendo y va conduciendo y llega a su casa y ¿cómo yo llegué aquí? No me di ni cuenta cómo llegué. ¿Por qué? Porque lo hace rutinariamente. El servicio al Señor no puede ser rutinario. Puede ser rutinario. Nosotros necesitamos servir como dice Romanos 7:6. Romanos 7:6 dice que servimos en la novedad del Espíritu. El Espíritu es siempre nuevo. El Espíritu es siempre fresco. No estoy diciendo que el Señor no puede usar nuestras capacidades ni lo que hemos aprendido. Lo que estoy diciendo, como veremos en este mensaje y en el mensaje número 6, es que en el mensaje número 4 y en el mensaje número 6, nuestro servicio debe pasar por muerte y resurrección. Y servir entonces en la novedad del Espíritu, en la novedad del Espíritu. Para ello, Pablo es un buen ejemplo de eso, y eso es lo que vamos a ver aquí en el punto romano número 1. Veremos cómo Pablo fue un hombre que servía antes de una manera y luego sirvió de otra. Y nosotros debemos servir conforme a la otra manera que Pablo empezó a servir. Pablo comenzó a servir conforme a la visión central. Conforme a la visión central. ¿Y cuál es la visión central del ministerio de Pablo? La visión central es que Dios se hizo hombre. Y ese hombre, como decía el punto 5 del primer mensaje, Dios se hizo carne. Y esa carne llegó a ser el Espíritu. Pero ese Espíritu fue intensificado 7 veces para producir ¿qué? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén. Por medio de esa intensificación produce los vencedores que llevan la Nueva Jerusalén a su consumación. Amén.
Pablo vivía por esa visión, lo regulaba esa visión después de su encuentro en Damasco. Entonces, si nosotros nos servimos conforme a la visión central, vamos a repetir la triste historia del cristianismo. Vamos a repetir la misma historia. No piense porque usted está en el recobro del Señor, que usted no va a repetir, o una localidad está en el recobro del Señor, no va a repetir la triste historia del cristianismo. Se puede repetir la triste historia del cristianismo. Así que estos mensajes también, por un lado son un ánimo, pero por otro son como una banderita roja, una advertencia de cómo debemos servir al Señor. Cómo los ancianos deben servir, cómo los diáconos deben servir, cómo las hermanas deben servir y aún cómo los jóvenes deben servir. No piense usted joven. Hay un % alto de nuestra asistencia a la conferencia que es muy bueno. De jóvenes, no piense usted que porque usted es joven no puede servir al Señor. Espere lo que va a escuchar mañana domingo en la noche. Mañana el domingo hay una reunión para los jóvenes. ¿No están jóvenes llenos de expectación para esa reunión? Ustedes verán que también los jóvenes pueden servir. Jóvenes pueden servir. Así que, ¿qué debemos tener en este fin de semana, queridos hermanos? Debemos tener una oración todo el tiempo en cada mensaje, mientras comemos, mientras tomamos el café, mientras vamos a nuestras habitaciones, mientras aún nos estamos dando un baño, nos estamos bañando o duchando. Debemos decir: Señor, enséñame a servirte. Yo quiero aprender a servirte. Debe ser esta nuestra oración: yo quiero servirte porque tú me has llamado a servirte. Todo cristiano ha sido llamado a ser un servidor. En tipología, en el Antiguo Testamento, Dios salvó a los hebreos de Israel y los salvó de Faraón, se los llevó al desierto para que le sirvieran. En tipología, eso quiere decir que todo salvo tiene que ser un servidor. Los ancianos no son los únicos que sirven, los diáconos no son los únicos que sirven. Todos somos servidores. Mire a su lado derecho o a su izquierda, donde tenga, mire, ese es un servidor. Mire, ese es un servidor. Todos somos servidores, todos somos servidores. Entonces, podemos pasar al título del mensaje. El título del mensaje dice, ese mensaje 2, y dice: servir con una visión conforme a la revelación y en el cuerpo para la edificación de la casa de Dios. Este título, está dividido en 3, y cada parte de este título, estas 3 partes, cubren los 3 números romanos. Este bosquejo tiene 3 números romanos. El número romano 1 cubre servir con una visión conforme a la revelación. Ese es el número 1 romano. Y en el cuerpo es el número romano 2. Y para la edificación de la casa de Dios es el número romano 3. Pero antes de entrar al bosquejo, quiero comenzar por la meta, que es la casa de Dios. Porque nuestro servicio es para la edificación de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es la casa de Dios. Timoteo dice que la iglesia es la casa del Dios viviente. Pero esa casa somos nosotros. Desde el Antiguo Testamento Dios está hablándole al pueblo en cuanto a la casa, pero no una casa física. El cristianismo ha perdido el enfoque, igual que lo perdió el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, en 2 de Samuel, capítulo 7, Samuel le dice a David, le dice a Natán, 2 de Samuel 7, David le dice a Natán, consulta con Jehová y dile que yo quiero hacer una casa, porque todos nosotros tenemos casa y Jehová no tiene casa. Allá va Natán donde Jehová y vuelve con la contestación, y David, lleno de expectación porque ya había comprado madera, había comprado esto y aquí. Y Natán lo mira y le dice: bueno, así te dice Jehová. Tú, primero, yo he andado con mi pueblo en tiendas por el desierto. Nunca le pedí que me hicieran una casa. Número 2, tú me dices que quieres edificarme una casa. Yo soy el que te voy a edificar una casa a ti. Pero cuando habla de una casa, está hablando de una casa física.
Está hablando de una descendencia. Está hablando de una familia. Una casa para Dios es una familia, no un edificio físico. Pero el pueblo de Israel, y aún el mismo David, perdió y le hizo un templo. Bueno, y Dios es tan misericordioso que lo que uno le da, Él lo recibe. Recibió eso. Pero en Ezequiel 47 en adelante, Dios le muestra a Ezequiel los planos de la casa. ¿Recuerdan? Y le dice a Ezequiel: aquí están los planos de la casa, muéstrale los planos a la casa de Israel. Aquí están los planos de la casa, muéstraselos a la casa de Israel. ¿De qué casa estaba hablando él? ¿Estaba hablando de unos planos de una casa física? No, porque dice: muéstrale los planos de la casa a la casa de Israel. Esto quiere decir que eran los planos de un pueblo, los planos de cómo edificar una familia, cómo era que Dios quería que el pueblo de Israel fuese. Y las medidas, él decía que el pueblo iba a ser medido por las medidas de la casa. El pueblo iba a ser medido por las medidas de los planos de la casa. Queridos santos, Dios quiere una casa. Dios quiere un pueblo, un servicio. ¿No están animados para este bosquejo? Esto nada más es el título. Estamos solamente en el título. ¿Qué tal si ahora ustedes leen el número romano 1? Número romano 1. Por favor, todos leyendo. Nuestro servicio a Dios tiene que ser con una visión y conforme a la revelación. Hermanos, otra vez. Nuestro servicio a Dios tiene que ser con una visión y conforme a la revelación. Hermanas. El apóstol Pablo, en los capítulos 8, bueno, desde el 7:59, y luego en el capítulo 8 y 9, en el capítulo 8 y 9, primero en el 7:58 y luego en el 8 del 1 al 3, él está primero observando la muerte de Esteban. Y cuando terminan de apedrear a Esteban, en el 7:58 de Hechos, le ponen las vestiduras de Esteban a los pies de Pablo. Pablo estaba muy convencido de que le estaba sirviendo a Dios. Y luego dice que él iba y sacaba a los creyentes. Vamos a el libro de Hechos, capítulo 8, versículos del 1 al 3. Hechos 8, del 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Salvo los apóstoles y hombres devotos, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba a la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba, ¿dónde? En la cárcel. ¿Qué estaba haciendo Pablo según su entendimiento? Él estaba sirviendo a Dios. Esto muestra que uno puede ser muy celoso en un servicio y puede uno estar creyendo que está sirviendo a Dios, pero lo que está haciendo es oponiéndose a Dios. Oponiéndose a Dios.
Letra A dice: antes que el Señor se le apareciera a Pablo y una luz del cielo resplandeciera sobre él, el servicio celoso que Pablo rendía a Dios realmente estaba en oposición a Dios y era conforme a la instigación de Satanás. Escuche lo que dice ahora el capítulo 9, versículo 1. Saulo, Hechos 9:1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén, respirando amenazas y muerte. Y por si esto fuera poco, él fue donde el sumo sacerdote a validar su servicio. Hermanos, esto debe ser una gran advertencia para nosotros. Número 1, es posible que nosotros repitamos los errores de Pablo. Nuestro servicio a Dios puede ser utilizado como instrumento de Satanás para destruir el mover de Dios. Juan 16:2 dice, el Señor advierte a los discípulos y dice que muchos pensarán que sirven a Dios matándolos a ustedes. La historia está llena de incidentes donde personas fueran asesinadas en nombre de Dios. En Sudamérica, en uno de los países de Sudamérica, ocurrió una de las peores inquisiciones de la historia. En España, otra. ¿Fue hecho eso en nombre de los hombres? Fue hecho en nombre de Dios. Queridos hermanos, se puede creer que uno está sirviendo a Dios y lo que está haciendo es produciendo muerte. ¿No debe esto llevarnos a considerar nuestro servicio, la manera en que servimos y con qué visión servimos? Déjeme decirles, yo lo que voy a hacer es a leer el bosquejo porque el bosquejo habla por sí solo. No voy a añadir mucho. ¿Todavía me siguen en el bosquejo? ¿Todavía queremos saber cómo servir a Dios? Amén. Yo quiero saber cómo servir al Señor. Antes que Pablo se encontrara con la gran luz en el camino a Damasco, él tenía tradición, conocimiento de la religión y celo, pero no tenía visión ni revelación. ¿Sabe por qué Pablo estaba así? Porque él confiaba en sí mismo. Si queremos servir al Señor, nunca debemos confiar en nosotros mismos. Nunca debemos confiar en la tradición, en el conocimiento de la religión, ni aún en nuestro celo. ¿Sabe usted que yo me he encontrado con muchos creyentes en el recobro del Señor que dicen, yo soy por el recobro del Señor? ¿Qué impresión les ha causado esto a ustedes? Yo estoy por el recobro, ¿y tú? Mucho celo, ¿verdad? Pablo era muy celoso. En Filipenses dice que aventajaba a todos los de su religión con su celo en cuanto a la ley fariseo. Y de la tribu de Benjamín, decía él. ¿Usted sabe por qué hablaba de la tribu de Benjamín? Porque eran los que peleaban, eran peleoneros. Saúl era de la tribu de Benjamín. Debemos ver de dónde sale nuestro celo. A veces queremos amar más el recobro que el Señor. Nadie ama más el recobro que el Señor. No, que por la iglesia, el terreno de la iglesia. Nadie ama más la iglesia que el Señor. Amén. ¿De dónde proviene mi celo?
Número 3, Pablo le hizo 2 preguntas al Señor. Cuando se encontró con el Señor, le hizo 2 preguntas. ¿No tiene usted? Hace unos días hablaba con un hermano y le decía, cuando yo me encuentre con el Señor, yo le voy a hacer, cuando lo vea en la eternidad, le voy a hacer esta pregunta. ¿No tiene usted preguntas para hacerle al Señor? ¿No pasan cosas en su vida que usted quisiera preguntarle al Señor? Siempre que uno se encuentra con el Señor, lo primero que uno debe tener es una pregunta. Es una pregunta. ¿Pero qué preguntas? La primera pregunta que Pablo le hace al Señor es, ¿quién eres, Señor? ¿Sabe usted que esa es la pregunta más crucial para nosotros en nuestro día de conversión y el resto de nuestros días? Y nosotros debemos ser aquellos que contestan esa pregunta. En Mateo capítulo 16, el Señor se lleva a los discípulos a un sitio y le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice los hombres que soy yo? Ven, esa es la pregunta que todo hombre tiene que contestar. Todo hombre tiene que contestar un día, ¿quién es el Señor para el tal? Y los discípulos dicen, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres uno de los profetas que ha resucitado. Pero Jesús, viene la pregunta que usted y yo contestamos el día de la conversión, pero aún hoy día todavía necesitamos preguntar. El Señor nos pregunta a todos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Qué dice usted que es el Señor para usted hoy? ¿Qué es el Señor? Esa fue la primera pregunta. Todos nosotros necesitamos contestar esto para la salvación y para nuestro servicio. Mientras sirvo, ¿qué es el Señor para mí? ¿O es el servicio más que el Señor para mí? Recuerda que servir es adorarle y adorarle es servirle. Esa fue la primera pregunta que el Pablo dice. Pablo le hizo 2 preguntas al Señor. ¿Quién eres, Señor? Y esto tiene que ver con conocer al Señor. ¿Qué es el Señor para mí? Está relacionado con mi conocimiento, mi experiencia con el Señor. Pero luego viene la segunda. ¿Qué haré? ¿Qué haré, Señor? Le dice Pablo. Está relacionado con la visión. La visión tiene que ver con recibir la visión del Señor. Número 4, en Hechos 22:10, Pablo comenzó a recibir una visión que lo separó de su servicio anterior y lo introdujo en el servicio neotestamentario. Pablo tenía un servicio conforme a una visión. ¿Cuál era la visión? La visión del Antiguo Testamento de servir a Dios. Pero después que se encontró con el Señor, cambió la visión. La visión está relacionada con la manera en que yo sirvo. Yo sirvo conforme a una visión. La visión tiene que ver con el asunto externo. En la visión que él tenía antes, él mataba gente. Él perseguía a los cristianos. Pero la Biblia dice que inmediatamente que Pablo recibió al Señor, empezó a anunciar el Evangelio. Él tenía una conducta, una manera de desarrollarse y manera de hacer las cosas antes de tener la visión, pero después de tener la visión cambió la manera en que de las cosas que él hacía. ¿Me siguen? ¿Me están siguiendo? En Hechos 22:10, Pablo comenzó a recibir una visión que lo separó de su servicio anterior y lo introdujo en el servicio neotestamentario. La manera en que Pablo, número 5, servía a Dios provino de una visión celestial. Cuando él dio la visión, las cosas del Antiguo Testamento llegaron a su fin y comenzó a tomar la manera de proceder neotestamentaria. Así que
Servir con una visión tiene que ver con una manera que servimos y procedemos diferente. Eso tiene que ver con lo externo. Por ejemplo, cuando yo vine al recobro del Señor, antes de eso yo pertenecía a un grupo denominacional, en el cual yo era un ministro de ese grupo. Yo oficiaba de una manera, hacía unas cosas de una manera. El lugar donde yo estaba, me sentaban en un sitio diferente a los demás. Y al final de la reunión, pues ¿cuál era mi proceder? Pues yo tenía que ir a la puerta y esperar que todo el mundo saliera y irlos saludando hasta todos. Porque esa es la manera externa. Cuando vengo al recobro del Señor me doy cuenta que nada de eso es real. Y externamente comienzo a hacer otras cosas. Porque he visto algo, una visión. En el recobro del Señor no hay reverendos. El único reverendo es Cristo. En el recobro del Señor no hay papas. El único papá es nuestro Padre Dios. Porque la Biblia dice que no llaméis a ningún hombre padre, porque con un solo Padre que es Padre Dios. Cambia la visión, cambia la manera de proceder externamente. Hermanos, en el servicio del Señor hay una manera de proceder. Hay una manera de proceder. Pero no solo necesitamos un cambio externo. La visión tiene que ver con las cosas externas. Pero dice la letra B, nuestro servicio a Dios podría ser conforme a la revelación o podría ser natural. No solo servimos de una manera diferente externamente, pero necesitamos servir conforme a una revelación. En Gálatas, voy a leerlo, capítulo 2, versículo 1. En adelante dice: después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Subí según una revelación. Y en Gálatas 1, del 13 al 14, Pablo dice, específicamente en el 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi padre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Revelar a su Hijo en mí. La visión tiene que ver con la manera de hacer las cosas externamente, pero la revelación tiene que ver con el impulso y lo que me mueve internamente a hacer las cosas. El servicio conforme a la revelación conlleva, número uno, encontrarnos con Dios, que Dios resplandezca sobre nosotros, que recibamos la revelación de parte de Dios y que tengamos una carga en el Espíritu de parte de Dios. No puede ser natural. Dos personas en la iglesia pueden hacer externamente lo mismo y uno lo está haciendo naturalmente y otro lo está haciendo por revelación. ¿Cómo yo sé la diferencia? El número 2 nos la dice. El servicio natural es conforme a nuestras propias ideas, perspectivas, tradiciones o regulaciones. También puede provenir de imitar a otros. Y a menudo es iniciado sencillamente para satisfacer la necesidad de cierta situación. Hermanos, en la iglesia no servimos porque simplemente imitamos a otros. Hay algunos hermanos, inclusive yo recuerdo cuando yo vine a la vida de la iglesia,
Pues uno llega a la vida de la iglesia y está observando a todo el mundo. Solo se sientan los varones al frente. Pues yo debo procurar sentarte al frente porque yo soy varón. Las hermanas dicen, yo no veo ninguna hermana ahí, pues mejor no me siento, debe ser que algo debe ser, por algo debe ser. ¿Qué es eso? Eso es servir por imitación. Servimos por imitación. Hay algunos que invocan el nombre del Señor Jesús. Y llega uno y dice, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Servimos por imitación. No, debemos servir por revelación. Algunos sirven por necesidad. Una de las cosas que aprendí en el recodo del Señor es que no se sirve por necesidad. Se sirve porque el Señor nos envía a hacer algo, no por una necesidad. En el capítulo 13 de Primera de Samuel hay un caso muy triste. Es el caso de Saúl. Ya mencioné a Saúl. ¿Recuerdan? El primer rey de Israel. El pueblo de Israel iba a pelear. Y Samuel le había dicho, antes de pelear, espera que yo llegue para hacer el sacrificio. Y estaba todo el ejército ahí listo para pelear. Los otros allá esperando, el ejército acá, y Samuel no llega. Y pasa un día, pasan 2, pasan 3. Creo que llegaron hasta pasar como 6 días. Pasó un tiempo. Míreme cuántos días fueron para darle la cita correcta. ¿Cuántos días? 1 Samuel 13. Y Saúl dice, bueno, aquí no se puede esperar, alguien tiene que hacer el sacrificio, porque hay la necesidad de hacer el sacrificio, porque si no, no podemos pelear. Y hace el sacrificio. En el mismo momento que termina de hacer el sacrificio, llegó Samuel. ¿Cuántos? 7 días esperó. Y al séptimo dijo, no se puede esperar. Ya hay tiempo, hay una necesidad de acabar con los enemigos de Dios. Lo mató. En el mismo momento que hace el sacrificio, llega Samuel y le dice, busca lo que lo dice. Dice, Saúl, ¿te adelantaste? Y Dios se ha buscado a uno conforme a su corazón. Y le dice, por lo menos en inglés dice foolishly, dice tontamente o insensatamente has obrado. Y dice que en ese día su reino fue quitado. Siguió siendo rey externamente, pero la realidad del reinado se la buscó Dios en David. Insensatamente. ¿Qué quiere decir insensatamente? Que no podemos servir simplemente porque haya una necesidad. Tiene que ser por revelación. Conforme a una visión. Él tenía la visión correcta. ¿Cuál era la visión? El sacrificio. Pero no tenía la revelación. La revelación es que hay que esperar en el Señor. Hermanos, ¿no es acento serio el asunto de servir al Señor? Así que este servicio no es por necesidad. Número 3, no deberíamos tener acciones externas en el servicio del Señor sin tener una revelación interna. Nuestra revelación interna tiene que gobernar nuestras acciones externas. Mi acción externa debe ser gobernada por la revelación interna. Y la revelación interna es Cristo como vida en mí. Como el impulso, como el mover, como que lo vamos a ver en otros mensajes, como el fuego que enciende mi servicio. Letra C. La visión y la revelación son la manera de proceder y la vida propias del servicio. La visión tiene que ver con la manera de proceder y la revelación con la vida que me hace hacer eso. ¿Qué vida me hace servir? ¿Qué vida me hace ponerme detrás de esta mesa y hablar? ¿Es la vida natural? ¿Mi vida natural?
Si es mi vida natural, me siento, no hablo, no va a producir nada. Aquellos que servimos en la palabra del ministerio, esta es una advertencia. ¿Cuál es la vida que está detrás de lo que digo? Cuando sirvo como diácono, cuando sirvo como mujer, aun cuando estoy pasando las copas, cuando estoy pasando al frente a partir el pan, ¿qué es la vida que me mueve ahí a partir el pan? ¿Es el Señor que me impulsa? ¿O es, nadie sabe? Especialmente las conferencias, cuando hay conferencias. Debido a esta conferencia muy intensa y mañana vamos a tener 4 mensajes, pues mañana no vamos a tener, Señor, no es que bueno que no vamos a tener la mesa, pero si de seguro después de lo que voy a decir quizás nadie se iba a poner en pie de los varones, porque ¿qué es lo que me mueve a pararme al frente? ¿Qué es la vida? ¿Cuál es la vida que me está impulsando? ¿Cuál es la vida que me hace servir? ¿Cuál es la vida que me lleva a predicar el Evangelio? ¿Es para que mi localidad sea la que más gente se gane y podamos testificar? Hemos duplicado nuestro número. Ayer éramos 50, este año somos 100. Alabado sea el nombre del Señor. Queridos santos, ustedes se sonríen porque saben que lo que digo es verdad. ¿Cuál es la vida que nos impulsa a hacer las cosas? ¿Sabe lo que hace la visión celestial? La visión celestial detiene las prácticas y los métodos humanos y terrenales. Pablo cambió de métodos. Pablo cambió de prácticas. Porque vio una visión. Ya no mataba a cristianos, ahora predicaba al Cristo que los cristianos que él mataba hablaban. Esa es la práctica. Pero ¿qué pasa? La revelación hace que nosotros conozcamos a Cristo interiormente y ese Cristo se convierte en el impulso de las cosas que hacemos externamente. Queridos hermanos, nuestra meta de proceder tiene que ser celestial. Nuestro proceder tiene que ser celestial, pero la vida debe ser Cristo. La vida de ese proceder debe ser Cristo. En lo externo, nada humano debe ser introducido en la iglesia. Ninguna práctica del cristianismo degradado debe ser introducida en la iglesia o en nuestro servicio a Dios. Pero no solo en prácticas, sino nada natural. Todos nosotros tenemos algo natural. No diga que usted no tiene nada natural, porque si usted nace en un país y tiene una cultura, eso es natural. Yo nací en la vieja creación, yo nací en una pequeña isla que se llama Puerto Rico. Yo no puedo servir a Dios como puertorriqueño. Usted nació en Argentina. Usted no puede servir a Dios como un argentino. Este hermano nació en Chile. Él no puede servir a Dios como chileno, porque eso es natural. La vida puertorriqueña tiene un impulso, la vida argentina tiene un motor, la vida chilena tiene otro. Eso no sirve en la iglesia. No sirve. Pablo dijo, en Cristo no hay griego, no hay judío, no hay escita, no hay siervo, no hay esclavo, no hay libre, sino es Cristo, el todo en todos. ¿Qué es eso? Eso es revelación. Eso es revelación. Así que, todavía en el número 1 de la letra C, la manera en que servimos a Dios proviene de la visión y la vida con la cual servimos a Dios proviene de la revelación. Número 2, era necesario que Pablo cambiara tanto de su manera de proceder exterior como su vida interior.
una vez más, era necesario que Pablo cambiara tanto su manera de proceder exterior como su vida interior. Su vieja manera de proceder era inaceptable, pero su vieja vida también era inaceptable. Entonces muchos de nosotros cambiamos, venimos al recobro del Señor y cambiamos la manera de proceder externamente, pero hacemos las cosas del Señor con la misma vida que lo hacíamos en el otro lugar. Todos nosotros sabemos la triste historia del recobro del Señor en una época, en un periodo no muy largo, pero muy triste en Sudamérica. Y todos en Sudamérica hemos ido saliendo de la influencia externa de ese ministerio. Ya no leemos lo mismo, ya no hablan las mismas personas, pero la vida que nos mueve a hacer las cosas nuevas, nos hemos encontrado que en muchos países en Sudamérica la manera de proceder externa ha cambiado, pero el impulso de adentro es el mismo de antes. Y por eso a veces no podemos entender que vemos, se está en una mesa de comunión y algunos hermanos, ¡ay! ¿Pero qué es esto? ¿De dónde sale esto? Sale de una vida y de unos modelos que fueron sembrados. Y uno puede salir de un ministerio viejo y desviado, salir, pero la desviación no salir de uno todavía. Yo salí del cristianismo denominacional, pero tomó años en que ese cristianismo saliera. Este octubre son 32 años que yo llevo en el recobro del Señor. Al principio yo cambié las formas externas, hasta que un día el Señor me mostró que aunque externamente había cambiado mis formas y mis prácticas, la vida que hacía las nuevas formas y las nuevas prácticas era la misma de antes. Hasta que un día, esa vida que hacía las cosas nuevas con la misma vida vieja, tuvo que ir a la cruz. Sin muerte no hay resurrección. Sin muerte no hay resurrección. Número 3, la manera que Pablo predicaba provino de la visión celestial. Y el contenido de su predicación provino de la revelación. Él cambió, ya no mataba cristianos, ya no buscaba cartas de los sacerdotes para llevar preso a los cristianos. Ahora usaba la palabra del Antiguo Testamento para probar que Cristo era el Mesías y el Hijo de Dios. Pero no solo cambió la práctica externa, el contenido. Cuando él probaba que Cristo era el Hijo de Dios, Cristo se impartía en sus palabras a las otras personas. Cuando él llegaba a un sitio, aún no tenía ni que hablar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y capítulo 2, Pablo le dice a los tesalonicenses: vosotros sabéis cómo fue nuestra manera de vivir entre vosotros. Que nuestra predicación no fue con palabras simplemente, sino el vivir. Y vosotros os tornasteis de los ídolos a Dios. ¿Sabe cuánto tiempo Pablo estuvo con los tesalonicenses? 21 días, porque dice que estuvo 3 sábados. 3 sábados. Dice que por 3 sábados. Tiene que, para ver los 3 sábados, usted tiene que ir al libro de los Hechos, capítulo 17. En Hechos 17 dice que estuvo 3 sábados yendo a la sinagoga. En 3 sábados se levantó la iglesia. Y en Hechos 17:6 dice que agarraron a Jasón y lo llevaron a los jueces y le dijeron: los que trastornan al mundo han llegado aquí y este los ha hospedado.
¿Quién era los que trastornaban al mundo? Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. 4 individuos que llegaron allí viniendo de Filipos, que los habían golpeado, los habían dado latigazos y salieron de Filipos después que se establece la iglesia y van a Tesalónica y se establece la iglesia en 3 semanas. No solo lo externo cambió, había algo en el hablar de ellos y en su vivir que trastornó la ciudad. No me conteste audiblemente. ¿Ha sido trastornada la ciudad donde usted vive? Solo hace falta 4 para trastornar una ciudad, basado en el principio de la vida. Con 4 se trastorna una ciudad. Así que hay más de 4 en su localidad que son creyentes en el recobro del Señor, ¿verdad? Necesitamos decir: Señor, enséñame a servir entonces. Yo quiero aprender a servir de esa manera como sirvió Pablo. ¿No están animados, hermanos? Usted sabe, no se desanime con este mensaje, no, este mensaje de ánimo. A veces he escuchado mensajes así y nos desanimamos. No, esto es un ánimo, porque si el Señor nos está hablando, es que hay esperanza. Hay esperanza para las iglesias en Argentina. El Señor está avanzando en Argentina. ¿Sabe qué es una buena señal de que el Señor está avanzando? Que el Señor envíe nuevos creyentes a la iglesia. Si el Señor, si se bautizan, si hay gente que viene nueva, eso quiere decir que hay una situación apropiada para que nuevos bebés en el Señor crezcan. Entonces no hay esperanza. Si el Señor nos habla, hay esperanza. Una vez más, entonces, número 3, la manera en que Pablo predicaba provino de la visión celestial y el contenido de su predicación provino de la revelación. ¿Cuál era el contenido? Cristo. Su manera de proceder era celestial y su contenido era el Cristo mismo. Ya estamos entonces claros en cuanto a que necesitamos servir conforme una visión. Esas son las cosas externas, que sí hace falta un cambio. Sí hace falta un cambio de las cosas externas, pero también hace falta la revelación, que tiene que ver con Cristo siendo revelado en nosotros como la vida y el contenido de todas las cosas externas que hacemos. Cuando arreglamos una silla, cuando ponemos una silla, esto es algo externo, pero el contenido de mi acción de ponerla aquí debe ser Cristo. ¿Sabe cuál fue la primera impresión que yo tuve en el recobro del Señor? Cuando vine a la primera reunión que yo vine al recobro del Señor, que yo dije: no, esto es totalmente diferente. Los ujieres. Si usted lo han puesto a servir de ujier, no crea que es poca cosa. Ay, aquí me mandaron de ujier, me toca a mí. Cuando yo llegué, eso fue en el salón de reunión de la iglesia, en el centro, en el salón de reunión de la iglesia en Irving, que tiene unas escaleras, Irving, Texas, así hacia arriba. Cuando yo voy subiendo, yo vengo del cristianismo, donde los ujieres parecían de estos de las funerarias que se paran así, o en los teatros, ¿verdad? Que con unas lamparitas así. Y yo llego a esa reunión, hermano Ramiro, venga acá. Este soy yo. Y cuando yo estoy subiendo, el ujier está: alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y cuando me ve: bendecido, qué gozo saludarle, mi nombre es fulano de tal, es un gozo que esté aquí, venga, adelante, ¿cómo se llama? Qué gozo, hermano Ramiro, estamos aquí, aleluya, entre. ¿Necesita algo? ¿Quiere un poquito de agua? Oh, venga a tomar un poquito de agua. Oh, esos ujieres me llevaron, me transportaron a otra esfera. ¿Sabe qué es un ujier? Alguien que guía a una persona. El objeto del ujier no es sentarlo en la mesa, es introducirlo en la esfera de la reunión.
y del Espíritu, porque a veces venimos de la calle arrastrándonos, a veces llegamos a salud arrastrándonos, pero un mujer que sirve conforme a una visión y a una revelación introduce a las personas en el Espíritu. Amén. Igual los que ponen las mesas, los que sirven en el audio, los que tocan el piano, los que sirven en la cocina, los que limpian los baños. Oh, qué contento me puse esta mañana cuando llamaron a los que iban a limpiar la limpieza, llamaron a unos jóvenes, unas jóvenes damas y unos varones. Oh, qué gozo, se levantaron todos así. Hay veces que en otros lugares han llamado y se levantan. Hermanos, necesitamos que nuestro servicio esté lleno de Cristo. Amén. Que Cristo llene nuestro servicio. ¿Por qué? Porque este servicio no es un servicio para nosotros mismos. Primero es para el Señor, pero debe ser conforme al número 2. ¿Qué tal si todos leen el número 2? Así que nuestro servicio no es individual. Esta palabra no es que se está trayendo aquí, no es para que ahora Dios, no, ahora sí que yo voy a servir. Ya estoy claro. Y mi servicio va a ser con las maneras apropiadas, con la vida del Espíritu. No me interesa los demás que no sirvan, yo voy a servir. No. Ese no es un servicio de que estamos hablando. Estamos hablando de un servicio que es en el cuerpo y para el cuerpo, donde somos miembros los unos de los otros. Amén. Letra A dice, cuando venimos al asunto de servir al Señor es necesario tener en claro que necesitamos el cuerpo. Amén. Es crucial que nosotros comprendamos que no podemos servir sin el cuerpo, ni podemos tener vida espiritual fuera del cuerpo. Romanos 12, del 4 al 5, dice, y eso lo hemos hablado en muchas ocasiones, que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, pero miembros los unos de los otros. Usted es un miembro mío y yo soy un miembro suyo. Nuestro concepto degradado es que yo soy un miembro de Cristo acá y este es otro miembro allá. Bueno, pero recuerda que es un miembro uno del otro. Somos todos un cuerpo, miembros los unos de los otros, porque somos un cuerpo en el Espíritu. Pablo vio bien claro eso. En Filipenses 1:19, Pablo estaba en la cárcel en el Filipo. ¿Y qué dice Pablo allí en Filipo? Oh, yo estoy orando aquí, yo sé que Dios, con el poder de Dios, Dios me va a sacar de aquí. Es lo que Pablo dice. Pablo dice, yo sé que por vuestras oraciones, cuánto atesoro las oraciones de las hermanas en la localidad donde yo estoy. Yo sé que todos los martes en la noche la iglesia ora por nosotros. Pero yo sé también que todos los miércoles por la mañana a las 10 hay un grupo de hermanas que están orando por todos nosotros. Eso nos sostiene. Acabo de venir de Chile. Una de las hermanas que nos encontramos me dice, yo quiero, hermano, cuando estoy a punto de salir para el aeropuerto, me dice, hermano, quería decirle a usted, hermano Albert y Víctor, nosotros nos reunimos, creo que fue, me dijo, los jueves, todos los jueves, y yo quiero que sepa que nosotros oramos por usted. Y dije, ay, gracias, Señor. Estamos en un cuerpo. Si yo puedo estar aquí detrás, parado detrás de esta mesa, no crea usted que es por mi capacidad o mi fuerza. Si usted me dejara a mí, yo estuviera sentado ahí atrás, así. Pero hay un grupo de hermanas y hermanos. Y Pablo en Filipenses 1:17 dice, yo sé que por vuestras oraciones y el abundante suministro del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. ¿Qué es la salvación? Las oraciones del cuerpo y el suministro del cuerpo, que es Cristo.
Cristo y el cuerpo son uno solo. Letra B, el vivir cristiano en su totalidad es un vivir en el cuerpo. Y el servicio cristiano en su totalidad es un servicio que se lleva a cabo en el cuerpo. Primera de Corintios 12 al 13 dice que por un espíritu nosotros fuimos bautizados en un solo cuerpo. Cuando usted se bautizó, y de hecho si usted no se ha bautizado, aproveche esta conferencia y bautícese. Porque Primera de Corintios capítulo 12 versículos 12 y 3 o 2 y 3 te dice que por un mismo espíritu fuimos nosotros bautizados en un solo cuerpo. Y Romanos capítulo 6 versículos del 5 al 7 dice que esa realidad se da en el bautismo. Y Mateo 28, 19 dice que por el bautismo nosotros somos bautizados dentro del Dios triuno, dentro del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿No está animado para ser bautizado? Amén. Letra C, en el Nuevo Testamento el servicio no se toca de manera clara y definida, sino hasta el Romanos 12. Es aquí que el asunto del servicio es revelado y se presenta como un asunto que es propio del cuerpo y en el cuerpo. Todos los capítulos del capítulo 1 al capítulo 11 de Romanos es el proceso de sacar un hombre pecador, el hombre que está en el capítulo 1, un hombre, no hay justo ni hay ni un uno, pecado, degradación, idolatría, capítulo 2, el hombre en pecado, y poco a poco lo va llevando luego a Abraham como el padre de la fe y todo, hasta la justificación. Luego viene el proceso de santificación y lo lleva por los capítulos 6, 7, 8, 9, 10 hasta el 11, donde está el proceso del aspecto no solo jurídico de la salvación, sino orgánico de la salvación. Una vez Pablo termina ese proceso, entonces empieza a hablar del cuerpo. Porque todo es para el cuerpo. Letra D. Con respecto a servir en la iglesia, el énfasis recae sobre el entorno para el servicio. Pero con respecto a servir en el cuerpo, el énfasis recae sobre la coordinación en el servicio. Vuelvo a repetirlo. Con respecto a servir en la iglesia, estamos hablando de la iglesia local. El énfasis recae sobre el entorno para el servicio. Bueno, pues hay que poner sillas, hay que tocar la música, hay que poner los micrófonos, que hay que cocinar, hay que limpiar el salón. Eso es en el entorno. Pero con respecto a servir en el cuerpo, el énfasis recae sobre la coordinación. ¿Cómo unimos una cosa por la otra? Ok, hay que poner sillas. Yo puedo decir, déjenme, yo sé, aquí está el plano, vamos a poner las sillas así. No te preocupes, tú no te preocupes, descansa, haz otro, yo me encargo de todo. ¿Ese es un servicio en el cuerpo? No. Es un servicio en la iglesia porque es el aspecto en el entorno, pero en el cuerpo no es la eficiencia lo que cuenta, es la coordinación. Vuelvo a repetir. En el servicio en el cuerpo no importa la eficiencia. Se puede ser eficiente y usted ser un miembro aislado. Puede usted no cometer ningún error en la tarea y mire las sillas que solamente desde aquí se ve una sola hasta el final. Pero no es un servicio en el cuerpo. Puede ser que las sillas estén medio torcidas. Puede ser que la comida no quedó tan bien, pero se hizo en el cuerpo. La Biblia da un ejemplo de eso. ¿Recuerdan a las hermanas Evodia y Síntique? Bueno, ustedes recuerdan que hablamos de la conferencia de las hermanas, fue hace como 3 semanas. Y las hermanas son 2/3 partes del servicio en la iglesia. Pues Evodia y Síntique, eso está en Filipenses, Evodia y Síntique
Dice, Pablo le dice a Epafrodito, por favor, mira a ver lo que puedes hacer con Évodia y Síntique, que son mis colaboradoras, esas son, que sean una. Évodia y Síntique eran una con el apóstol, eran una, ellas eran colaboradoras, pero no podían ellas servir juntas. Hay muchos hermanos, yo soy uno con el ministerio, yo soy uno con el recobro del Señor, pero no me ponga a servir con este hermano. Ponme a servir con este. Ese es un servicio natural. Nosotros tenemos en nosotros la vida que se acomoda a cualquier circunstancia. Évodia no podía servir con Síntique. ¿Con quién usted puede servir? Cuando le asignan un servicio, dice, ¿qué tal si sirve con el hermano Ramiro? Ay, bueno, yo le sugiero mejor que me ponga con fulano. Hermanos, el servicio es en el cuerpo. ¿Sabe por qué existen los servicios en la iglesia? ¿Quiere saber por qué existen servicios en la iglesia? Los servicios no existen para hacer un trabajo excelente. Los servicios existen para que pueda haber el trato de Dios con nosotros en nuestra comunión y coordinación. Todos nosotros llegamos a la vida de la iglesia, no sé cómo le llaman aquí, en el país donde yo nací, hay una cosa marina que le dicen erizo, que tiene espinas. ¿Cómo le llaman aquí? Erizo de mar, que usted lo pisa y se le incrustan. Todos llegamos así como erizos a la iglesia, llenos de puntas. O como piedras con picos, con puntas también. Pero ¿sabe cómo terminamos en la Nueva Jerusalén? Todas pegaditas unas a las otras. ¿Dónde se fueron las puntas? ¿Dónde se fueron los picos? ¿Dónde se fueron las cosas que pinchan? ¿Dónde se fueron? En la iglesia. El Señor tiene la iglesia para eso. ¿Dónde lo va a hacer? ¿Dónde va a ser la transformación? Venga acá. Johnny. Él llega con sus picos, yo llego con los míos. ¿Cómo los va a morar, a quitar el Señor? Así, mire. Si los choques en el hombre natural podemos llegar hasta golpearnos, pero esta palabra es para que nos demos cuenta de que cada vez que haya un choque, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer esto ambos, vamos a volvernos al Señor. Señor Jesús. Nos volvemos al Señor. Vamos a hablar de esto en uno de los mensajes. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo maravilloso, los 4 seres vivientes. En el capítulo 1 de Ezequiel dice que ellos tenían alas y se tocaban solo con las alas y se movían a una velocidad increíble solo de tocarse las alas. ¿Cómo sabía que había que ir hacia la izquierda o hacia la derecha? Por el toque de la comunión de la vida divina. Necesitamos llegar a eso, hermanos. Necesitamos llegar a que de solo mirar los ojos del hermano, usted conoce su corazón. Él está diciendo algo, él lo está diciendo por causa del Señor, pues. Pero para eso tenemos que estar cerca y orar juntos y compenetrarnos. No es tanto quién tiene la razón y cuál es lo más correcto. Es ¿qué gana el Señor de mí? ¿Cuánto cuerpo se edifica en nuestro servicio? Le trae, según el Nuevo Testamento, los creyentes son miembros los unos de los otros y están coordinados en un solo cuerpo. Conocer el cuerpo de Cristo equivale a comprender que somos solamente miembros y que no podemos hacer nada sin otros. Un cristiano no es una entidad completa, es meramente un miembro del cuerpo, una parte. Cuando servimos al Señor deberíamos servir en la posición de un miembro en coordinación con otros. Si hemos visto el cuerpo, ya no seremos divisivos
No seremos individualistas ni independientes y estaremos dispuestos a ser compenetrados sin emitir queja, murmuración o crítica alguna, sino más bien con amor, perdón, simpatía, comprensión y longanimidad. Es en Filipenses capítulo 4 que Pablo habla de que sea conocido de todos los hombres lo comprensivos que sois. El ministerio nos muestra que esa es la virtud más elevada de un cristiano, ser comprensivo. ¿Y qué es ser comprensivo? Si usted lee la nota, uno que es comprensivo es que no pelea por sus intereses, no pelea por sus derechos. Uno que es comprensivo es uno que se pone en el lugar del otro. Uno que es comprensivo es que se puede salir de sí mismo y verse a él y darse cuenta qué clase de persona es y por lo tanto tiene misericordia del otro. Ser comprensivo es poder salirse de uno y entender el otro. Hermanos, en la iglesia todos somos una obra en proceso. Hay algunos de nosotros que juzgamos a los santos como si ya fuesen glorificados. ¿Qué es ser comprensivo? Darme cuenta que yo no he sido glorificado y que debo tener la misericordia hacia los demás que el Señor tiene para conmigo. Todos nosotros sabemos quiénes somos. ¿No tiene el Señor misericordia de usted? ¿No tiene el Señor misericordia de mí? ¿Por qué no tener misericordia del otro? Eso es ser comprensivo. ¿Eso lo puedo hacer yo por mí mismo? No, pero lo puedo hacer por la vida que vive en mí, que comprendió a toda la humanidad. Allí en la cruz, ¿qué dijo? Perdónalos que no saben lo que hacen. ¿Qué es eso? Ser comprensivo. ¿Y sabe que eso se repitió y se volvió a vivir otra vez? Cuando están apedreando a Esteban, él sale y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Esteban era Cristo viviendo otra vez. Sea conocido de todos los hombres lo comprensivo que sois. Todo esto es tener la vida del cuerpo. Es al tener la vida del cuerpo que hay un verdadero impacto en nuestro servicio. Y esto tiene una meta. Todos leyendo, ya estamos entrando en la parte final, todos leyendo el número romano 3. Nuestro servicio es para la edificación de la casa de Dios. Una vez más. Nuestro servicio es para la edificación de la casa de Dios. Efesios 2, 21 y 22 habla de la edificación del templo santo, en el cual todos estamos siendo edificados como un templo santo, como la morada de Dios. Y habla del aspecto local, que es la expresión del templo o la casa universal. Y Juan capítulo 2, del 14 al 17, el Señor Jesús está hablando de destruir este cuerpo, destruir este templo, que en 3 días yo lo levantaré. Y Juan explica inmediatamente y dice, esto decía de su cuerpo. ¿Qué él levantó en 3 días? Él no levantó solo su cuerpo, él levantó el cuerpo de Cristo en 3 días. Porque habla de templo. Juan 1, 14 habla del tabernáculo, que es la morada pequeña, pero en el capítulo 2 habla del agrandamiento, que es el templo. Cristo es el tabernáculo, es el primer Dios hombre, pero el templo son la multiplicación, el agrandamiento. Y en Juan 14:2 habla de las moradas que iba a preparar, donde en el Padre, la casa del Padre, la casa del Padre. Esa casa del Padre era Él y nosotros en el Padre.
Letra A, Dios desea que los creyentes que han sido salvos y edificados individualmente sean coordinados y edificados corporativamente, juntamente como su morada. ¿Qué tal si todos leen el número 1 con un ejercicio especial por lo que dice aquí? Porque aquí vamos a entrar en cosas que son externas, pero que si no tienen la realidad interna, no son realmente para la edificación de la casa. Adelante, número 1. Dios no desea simplemente salvar personas. Dios no desea simplemente que las personas crezcan en vida. Todas estas cosas que hacemos en la iglesia, predicar el evangelio, nutrirlos, ir a las casas. ¿Qué son esas cosas? Cosas externas. Cada vez que usted predique el evangelio, tiene que estar viendo que el objetivo final a usted predicarle a esa persona es la Nueva Jerusalén. En el cristianismo es simplemente sácalo del lago de fuego, con tal de que se salve, no hay problema. Pero ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es la edificación de su casa. La edificación de su casa. El Señor le dijo a los discípulos que las zorras tienen sus guaridas y las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde poner su cabeza. ¿Sabe por qué? Porque no estaba la iglesia todavía. No estaba la iglesia. Pero Efesios capítulo 3, versículos del 15 al 17 en adelante, dice que Él está edificando su morada en nosotros. Y esta morada es corporativa. ¿Qué tal si los hermanos varones leen la 2 y las hermanas la 3? Adelante. La casa edificada de Dios revela a Dios y le expresa, le da la gloria que Él merece y cumple su voluntad de modo que Él pueda tener reposo. Esto lo muestra en Juan 14, 2. ¿Qué tal si las hermanas leen nuevamente otra vez? Dios desea. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 2. Capítulo 11, versículo 28, dice, y además de otras cosas no mencionadas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Así que Pablo tenía una gran preocupación por la iglesia. Nuestra gran preocupación no debe ser nuestra vida personal, espiritual. Aun cuando hablamos de los vencedores, ¿en quién pensamos? Yo quiero ser un vencedor. ¿Para qué? Para escaparme de la gran tribulación. Yo no quiero. ¿Qué es eso? Eso es un sentir personal. Sí, muchos pensamos, yo quiero ser vencedor, yo quiero que me lleven en el primer rapto, en el primero. ¿Pero para qué? ¿Para mi beneficio? ¿O es para la Nueva Jerusalén? Para que el Señor tenga su deseo cumplido. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, el centro de su obra consistió en edificar una casa para Dios. Por tanto, Él fue consumido por el celo de la casa de Dios. Ustedes saben cómo entró allí en el templo. Dice que el celo de la casa del Señor lo consumía.
Aquel era el templo físico, pero él estaba hablando del templo de Dios, que es la iglesia. Los apóstoles laboraron para la edificación de la casa de Dios, y una vez más, 2 Corintios 11:28, donde Pablo dice que además de todas las cosas, se agolpaba sobre él la carga por las iglesias. Número 3, la mayoría de los creyentes se ocupan de sus necesidades personales y se consideran a ellos mismos como el centro y punto de partida. Como el centro y punto de partida. Veamos lo que Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, versículos 20 y 21. Dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Aún nuestras oraciones, ¿no le ha pasado? Bueno, tal vez a ustedes no. Muchas veces yo voy delante del Señor, tengo mi avivamiento matutino, tomo los versículos y toco al Señor. Para tocar al Señor no hace falta mucho tiempo, uno toca al Señor. Inmediatamente toco al Señor. Oh, Señor, tú sabes que necesito esto, tengo esto. Señor, acuérdate de mi hija, de mi hermana, de mi tía, de mi abuela. Hoy se está acabando el mes y ya no tengo dinero. Porque toqué al Señor y como estoy en su presencia, tengo que aprovechar. Queridos santos, que el deseo del corazón del Señor. ¿Qué es el deseo del corazón? Si aprovecho para estar en la presencia del Señor, ¿no sería precioso poder orar? Señor, ten tu deseo en Buenos Aires. Ten el testimonio fuerte en Buenos Aires, en Mar del Plata, que brille. Añade, Señor, más materiales. No debemos ser nosotros el centro y el punto de partida. Letra A, con respecto tanto a la esfera material como a la esfera espiritual, los seres humanos son egoístas y siempre quieren ganar algo para ellos mismos, en vez de considerar lo que Dios desea. Si deseamos ser cristianos que corresponden al deseo de Dios y satisfacer su necesidad en esta era, no podremos estar encerrados en nosotros mismos. Debemos salir de nosotros mismos para ocuparnos de la necesidad de Dios. En Ageo capítulo 1 del 2 al 11 habla de salir a buscar madera al bosque. ¿Quién es la madera? La madera son hombres, pero es para la casa. Es para la casa de Dios. Número 1, Dios desea que salgamos de nosotros mismos y seamos librados de nuestro egoísmo, a fin de que nos ocupemos en la edificación de su casa. Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué es lo de Cristo Jesús? La iglesia. La iglesia. En vez de enfocarnos en nosotros mismos, tenemos que ocuparnos de la casa de Dios. No debemos enfocarnos en ninguna otra cosa aparte de la obra de Dios que Dios efectúa para edificar su casa. Servimos a Dios con una visión conforme a la revelación y en el cuerpo para la edificación de la iglesia como la casa de Dios. Amén. Terminamos donde empezamos. Este es el título del mensaje. Nuestro servicio es con una visión. ¿Cuál es la visión? La visión controladora de la economía de Dios. Que hay unas cosas diferentes, externas, que sí hacemos, pero lo hacemos por una revelación, por el Cristo que se está revelando en nosotros. Por eso debemos orar: Señor, revélate más en mí. Revélate más en mí. Con miras al cuerpo para la edificación de la casa de Dios. ¿Qué tal si oramos? Y creo que hay unos minutos todavía para poder confirmar la palabra. Al confirmar la palabra lo vamos a hacer de esta manera. Hay 2 hermanos asignados, los cuales nos darán una confirmación de 1 minuto y medio o 2, no más de 2 minutos. La hermana Mónica nos ayuda con el piano y alguien le ayuda con el tiempo. 2 hermanos van a darnos una confirmación de 2 minutos y el resto de los santos tienen para confirmar 1 minuto.
ahora les toca servir. Servir por medio de hablar la palabra de Dios. Adelante.